palabra la asambleísta Samia Tagle. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, compañeros asambleístas. Quiero dar un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en las barras altas, a los trabajadores petroleros que han venido desde la provincia de Orellana, de Sucumbíos, de Pastaza, de Santa Elena y del resto del país para compartir con nosotros este debate histórico. Para ellos es un día muy importante, ya que más de 4.000 familias a las cuales ellos representan se les va a ver reivindicados sus derechos laborables. Quiero comenzar reconociendo el trabajo de los miembros de la comisión, que durante las 3 sesiones que hemos mantenido han mostrado toda su apertura ante la problemática que vive este grupo de trabajadores. Los han escuchado, han invitado todas las comparecencias solicitadas y por ello el informe que vamos a debatir el día de hoy ha sido aprobado por unanimidad. Quiero agradecer también a todos los trabajadores que se desplazaron desde sus zonas de trabajo para asistir a la comisión y expresar directamente cómo esta ley les afecta a ustedes. Quiero dar un reconocimiento especial a Paola Vintimilla, ex asambleísta que tuvo esta iniciativa legislativa. Lamentablemente ya no es parte de nuestro bloque, sin embargo, ella sigue destinándole toda la energía y entrega a esta causa. Y a todos ustedes, compañeros asambleístas, que han mostrado su apoyo a este proyecto, por considerarlo justo para los miles de hombres y mujeres que con mucho esfuerzo y dedicación trabajan largas jornadas laborales, lejos de sus familias, en zonas aisladas, todo por llevar el sustento económico a sus hogares. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo y todo ese sacrificio, están recibiendo un trato discriminatorio dentro de la ley, lo cual busca este proyecto solucionar. El proyecto de ley orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores de los sectores de hidrocarburos y minero, ¿puedes ver la presentación, por favor? Busca reconocer de manera expresa el derecho que tienen los trabajadores de las empresas privadas que se dedican a la extracción de recursos no renovables, naturales no renovables, a percibir el 15% de las utilidades líquidas de dicha empresa. Para lograr este objetivo, se busca reformar el artículo 97 del Código de Trabajo, así también derogar los artículos 94 de la Ley de Hidrocarburos, el artículo 67 de la Ley de Minería, el segundo inciso del segundo artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 133 de la Ley de Minería, y el numeral 3 del artículo 64 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Dentro de la Constitución se reconoce que, en el artículo 328, sexto inciso, las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. Y la ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables. En el artículo 97 del Código de Trabajo se establece que el empleador o empresa reconocerá el beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. También dicho artículo habla cómo va a ser esta distribución. El 10% se lo distribuye dentro de todos los trabajadores en general y el otro 5% es asignado acorde a las cargas familiares de los trabajadores. En el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos se establece, en cambio, que en el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el restante 12% será pagado al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados, que lo destinará a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas donde se lleva a cabo las actividades hidrocarburíferas. Si vemos este artículo, solo se les da el 3% a los trabajadores. No corresponde ni el 5% que se asigna a las cargas familiares. Sigamos. En el artículo 67 de la Ley de Minería
Dice, en el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados, que lo destinarán a proyectos de inversión social y de desarrollo territorial en las áreas en donde se lleven a cabo las actividades mineras. Y que, para el caso de los trabajadores de la pequeña minería, será el 10% del porcentaje de utilidades y el restante 5% será pagado al Estado y a los gobiernos autónomos descentralizados. En el artículo 133 de la Ley de Minería, en el segundo artículo enumerado, agregado después del artículo 133, que se refiere a los concesionarios mineros de la modalidad de mediana minería, se señala que, en el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, estos recibirán el 5% del porcentaje de las utilidades y el 10% restante será pagado al Estado, que lo destinará única y exclusivamente a proyectos de desarrollo local. Por lo antes expresado, tenemos claro que el ordenamiento jurídico ecuatoriano erradamente ha previsto un tratamiento diferenciado dentro de los trabajadores de las empresas de explotación de recursos no renovables en relación con los trabajadores del sector privado en general. El problema está que las leyes configuraron dicho derecho con un cuádruple estándar. Los trabajadores privados en general reciben el 15%, sin embargo, los trabajadores de las empresas que se dedican a la extracción de recursos no renovables están considerados con un estándar del 3, el 5 y el 10% de sus utilidades. Acorde lo determina la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minería. Sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. En el artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República, se reconoce y se garantiza a las personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y a la no discriminación. Asimismo, este derecho es recogido en el artículo 11, numeral 2 de la misma Constitución. En la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al principio de igualdad ante la ley, se manifiesta en el artículo 24 que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derechos, el mismo derecho, sin ninguna discriminación y a la misma protección. Cabe preguntarse, ¿es correcto diferenciar a un grupo de trabajadores privados del resto por el simple hecho de que las empresas o el giro de negocio de las empresas es la extracción de recursos naturales no renovables? La respuesta es no. Los trabajadores privados siguen siendo trabajadores privados, más allá del giro específico del negocio. Por lo que esta fijación del límite del derecho hecha en el Código de Trabajo se justifica en sí misma por la libertad que la Constitución reconoce al legislador. Gracias. Por la libertad que se reconoce al legislador. Pero la fijación del límite de la participación en las utilidades del empleador hecha con posterioridad en la Ley de Minería y en la Ley de Hidrocarburos resulta completamente arbitraria y discriminatoria. Sobre la participación del Estado en la explotación de los recursos naturales no renovables. En el artículo 274 de la Constitución claramente se establece que los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, esta parte es importante, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley. En ninguna parte de la Constitución dice que los GATS deben participar de las rentas de los trabajadores. Hay que destacar que al reformar y derogar los artículos expuestos dentro de este proyecto, no se deja a la región amazónica sin ingresos para desarrollo social, debido a que el 21 de mayo del 2018 entró en vigencia la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Dicha ley establece en los artículos 60 y 64 la creación del Fondo para el Desarrollo Sostenible Amazónico,
que estará financiado con el 4% del precio de venta del barril de petróleo extraído en dicha región, y el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Amazónica, financiado por varias fuentes, entre las cuales tenemos el 30% de superávit que generan las empresas públicas generadoras de electricidad en fase de operación. Como lo mencioné anteriormente, en la Constitución, en el artículo 328, nos da la libertad como legisladores de determinar el límite de utilidades que pueden percibir los trabajadores del sector de recursos no renovables. Lo que quiere decir que está en nuestra decisión tratar a todos los trabajadores privados del Ecuador por igual, sin discriminación. Una vez expresados estos argumentos jurídicos, quiero referirme al lado humano de esta ley. Quiero compartir con ustedes algunas imágenes que muestran el trabajo diario que hacen estas personas. Por favor. Como pudieron apreciar, sus jornadas laborales son mucho más duras que las de otras empresas privadas y, sin embargo, son tratados de forma discriminatoria. Muchos de ellos tienen que recorrer largas horas para llegar a sus puestos de trabajo, pasar semanas enteras sin ver a su familia, todo por llevar el sustento económico a sus hogares. La pregunta es, ¿cómo podemos seguir tratándolos de manera injusta ante todo el esfuerzo y el empeño que ponen diariamente para trabajar de forma honrada? Muchas gracias.